Shemaitei horyve bandeme guara sheremimbo'e, mbohapy arygua, hi'ã chéve remieporãite. Ko'árape jahechamíta hína peteĩ mombe'upurusu, novela. Entonces, quisiera darte una breve reseña antes de entrar en la lección, entonces, de Calaíto Pombero, traducido al castellano Calixto Romero. Es una novela que tiene 18 capítulos, que si está a tu alcance, entonces puedas leerlo, está en internet. Fue escrito por Tadeo Zarratea. Es la primera novela escrita en guaraní, totalmente en guaraní, y luego fue traducido al castellano. Entonces podés encontrar de forma bilingüe. Entonces esta novela se sitúa en el departamento del Paraguarí, en el 9º departamento Paraguarí, Batoví, el lugar conocido turísticamente actualmente. Entonces dice que esta novela se sitúa en ese lugar, Batoví. Cuenta la historia de que era un lugar muy hermoso, donde pocas personas tenían acceso a ella. ¿Por qué? Porque está alrededor de un cerro. Entonces, más que nosotros, de seguro que conocemos, ¿verdad?, este lugar. Hay muchos que van y visitan este lugar y la mayoría dice que es un lugar muy hermoso, muy placentero para ir a disfrutar con la familia. Entonces, teniendo en cuenta ese lugar hermoso, Tadeo Zarratea escribió esta novela. Antes de leer entonces esta novela, una partecita de ella, quiero que te imagines un poquito la vida de un niño huérfano de papá. Entonces ese es Calaíto Pombero, Calixto Romero. Entonces expresa la vida de un niño del campo y de cómo él sufre muchas necesidades, enfermedades y también la discriminación de muchas personas. Eso es lo que se refleja en esta novela. Hajei peisha. Amoy nau Calaíto hei peteĩ baja oĩ hag̃uái chama oñembosako'i ombojaruvo. Allá viene Calaíto, dicen las personas que le conocen, y todos ya están preparados como para molestarle, para reírse de él. Calaíto, pero a pesar de eso, todos querían jugar con él. Le dice, vamos a jugar de quién salta más alto o más largo. Calaíto, otro le dice, si me ayudas te voy a dar de regalo esto. Calaíto, ya mí de Cuatiaruru. Calaíto, vamos a ver tu libreta de calificaciones. Y así le molestaban las personas. Upecho llavero Calaíto ma esa y que tena oma esa huentes ese cuera kininijame. Cuando eso le pasaba a él, ¿cómo reaccionaba Calaíto? Dice que le miraban a estas personas de una manera discriminativa, digámosle, ¿verdad? Le miraba de reojo, muchas veces le miraban con una mirada desafiante. Era la manera de actuar de él. Él no hablaba, pero con los gestos él expresaba muchas cosas a las personas que estaban a su alrededor. Calaíto, aniveke reyatapy orerejembo jarape, ya que reñainupata. Algunos le decían, no vayas más a ir junto a la profesora y contarle lo que nosotros hacemos, porque en cualquier momento te vamos a pegar. Porque Calaíto, famoso, era el chismoso de la clase también, ¿verdad? Calaíto, angan de su ojo ye oga poñere y xereje, harei cuatareina. Otros le decían, pobre de vos, Calaíto, si por ahí tu mamá se va otra vez a mi casa a hablarle mal de mí, vas a saber lo que te espera. Todo era de una manera desafiante la vida que él llevaba. Calaíto. Algunos le decían eso de una manera de broma y otros en forma seria, ¿verdad? Y aquí le describe cómo es Calaíto. Él era un niño flaco y Xavi era pequeño. Jajovaya yaje omiva. Y su rostro, dice, siempre estaba pálido y demostraba la pobreza con que él vivía. Él poco o nada hablaba, pero era muy llorón.
Y ya Ocatu, y ya la ipa mi vaina. La ropa que siempre traía era muy andrajosa, toda rota. Ku reipe temimba eno tan imbo manteo timbo y shugui. Tan pobre era Caladito que no tenía otra ropa. Días y días tenían la misma ropa que hay veces cuando alguien le tocaba el hombro. Dice que lo único que salía de su ropa era polvo. Cuando uno le miraba pareciera ser que nunca se bañaba ni mucho menos se lavaba la cara. Siempre venía, dice, sin lavarse la cara en la escuela. Iñacayará, su cabello estaba despeinado. Y sus piernas, dice, que se veía el reflejo de que estaba cerca de algún fuego. Sus compañeros se burlaban de él, le tenían como un payaso. Pobre anga Caladito, ¿verdad? Todos se burlaban de él. Cuando la profesora llamaba la lista, cuando iba a alcanzar el nombre de Caladito Pombero o Calixto Romero, todos ya se preparaban como para molestarle. Y decían, la profesora decía Calixto Romero y todos decían Caladito Pombero, y así le molestaban al pobre niño. Muchas veces la profesora que hacían le retaba a sus compañeros por burlarse de él, pero otras veces simplemente sonreía y le miraba a Caladito. Él siempre andaba cabizbajo. Muchas veces cuando la profesora se refería a él y le hacía alguna pregunta, él temblaba todo, ¿verdad? Y no le salían palabras. Algunas personas le decían, ¿por qué no te bañas? Y él no respondía nada, lo único que hacía era jugar con su dedo del pie. Y decía, hay veces hablaba y decía, mi mamá no quiere que me bañe porque tengo chilillo de pecho. ¿Y por qué no te lavas la cara por lo menos? Y porque tengo la nariz toda tapada. Siempre había una excusa del por qué él no se bañaba. Algunos le decían, eso es porque no te bañas luego, por eso te enfermas todo de balde. Las personas que le veían siempre de la misma manera decían, ¿cuándo lo que es de Caladito Pombero se va a bañar un poco y se le va a ver un poco de una manera diferente? Así él fue creciendo, fue joven, pero ¿de qué se alimentaba? Mandiomi comía mandioca, saporoja naranja, él comía poroto, también tomaba naranja, bocayá, mire, también comía coco y algunas frutas que había en el lugar. Eso era su alimento de todos los días. Tuyamí me veo y él siempre era muy enfermizo. Era pálido, pero su panza le crecía. Y se Las personas decían que él tenía mucha lombriz y eso hacía que cuando caminaba lejos se sentía cansado. Entonces le empezaban a poner mote sus amigos y compañeros. Así había muchos niños en ese lugar que no se le conocía a sus papás. O sea que él era huérfano de papá, solamente vivía con la mamá. Y cuando él ya fue joven, dice, pero siempre tenía ese aspecto de que en su niñez haya pasado mucha necesidad. Hasta hoy día dice que Calixto Romero es una persona muy tímida, poco o nada habla
y cuando se le habla, él permanece cabizbajo. Hay shenjaranga con caladitos e iban a Atenharu pijapichacuera, jaeni coiñan de aputepe o uruguaya. Pobre Calixto Romero o Calaíto. Él está en medio de nosotros, pero como si fuera que no está. ¿Por qué? Porque él poco o nada hablaba con ellos. Esa es la vida entonces de Calaíto Pombero. Baeri yapota pevape moñeirawi, mombeu purusuwi, y ajai pora. Ñeyo ayupe coañe e aicuarire va epa heise. Vas a buscar primeramente en el diccionario la palabra shavi, ¿sí? ¿Qué significa? Y al lado vas a hacer oraciones de esa palabra, de shalai, de shurushushu y oshushu. Quiero que te acuerdes también que estas son palabras onomatopéyicas, palabras que expresan sonido, ¿sí? Entonces, primero vas a poner qué significa y luego vas a hacer oraciones de esas palabras. Y wupehei ajai bukumin baere pañe. Pepere jai tajina neñe erupibe. Vas a escribir con tus propias palabras de qué habla o trata el texto. Ai pea moñerawi ko añe etemiandu. Vas a extraer del texto oyeje shava, imagen visual, oñejenduba auditiva, boyoyaba comparación, boyowaba metáfora. Nemandu ake oyoabuja oyohewi. Quiero que te acuerdes la diferencia que hay entre comparación y metáfora, ¿sí? Ambos ovai, contexto. Baisha pa Calaíto Pombero orérate. ¿Cuál es el nombre verdadero de Calaíto Pombero? Yaicuaja jajina Calixto Romero. Ayepa. Baisha pa Ocacua Calaíto. Ahí vas a escribir un poquito cómo él fue creciendo, ¿sí? Entonces vas a explicar de acuerdo a lo que dice en el texto. Sabemos que su vida no fue nada fácil, ¿sí? ¿Quiénes se burlaban de él? Vas a escribir ahí. Y oye purujaisha. Vas a encerrar en círculo la respuesta correcta teniendo en cuenta el significado contextual. De acuerdo al texto, yatapuje hice, según el texto, es delatar o hacer fuego. Jaaje hice, según el texto, tirar o jugar. Quiero que vuelvas a leer esa frase y puedas deducir cuál es la respuesta correcta. Vas a describir al personaje principal, que es Calaíto Pombero. ¿Cómo le vas a describir? De dos maneras. Primero, cómo era físicamente. El texto va diciendo cómo era físicamente. Y Jeco, la manera de vivir que él llevaba, ¿verdad? Y Ñanguirungüera, sus compañeros se burlaban de él. Todas esas cosas vas a ir escribiendo en donde dice Jeco. Vas a escribir una forma breve. Vas a analizar un poco el texto y vas a escribir allí una crítica psicológica, ¿sí? Y abajo, una crítica sociológica. Y vas a dibujar en estos círculos las diferentes expresiones. Maesa que cuando mira de reojo, maesa la mirada desafiante, acallará cuando uno tiene el cabello despeinado, cómo se ve su rostro. Tobaya o una cara que expresa lástima, tobacuye un rostro que expresa miedo y tobaye poca un rostro que aparenta más edad de la que tiene, ¿sí? Coan potá de Gisare comijina, va ella pareja y yo barañe yo cómo debes de analizar la oración de una manera morfosintáctica. Va epajice pe vagina. En de cuaja ella jina, catuete pti ñe yo huerecobana sujeto ha predicado. Ayepa. Jaumi vario de pupe ya ella cuava en ave hija epajina. Ñeteva, ha epatero, tero ya, tenapambae. Haipotare mañami ko ñe yo ayupe. Ya huerecojina coape, hei shesu ojo cocuepe. Va epajina shesu, ya ella cuajina
chesy ha'eha teroñe'ẽ. Mba'épahína teroñe'ẽ sujeto. Ajépa. Upéi he'i oho. Mba'épahína oho ha'ehína verbo ñe'ẽtéva. Ajépa. Jahechakuaa ñe'ẽtéva. Ha upéi moho chesy oho kokuépe. Péva jahechakuaa ha'ehahína upéicharamo tero. Yepa. Upéicharamo oimokõi hendápe. Teroñe'ẽ es mi sujeto. Ayepa. Ha teroñe'ẽ je'éva ha'e predicado. Ko ñande teroñe'ẽ avei jahechakuaahína he'i chesy. Ko'ápe che ha'ehína adjetivo posesivo. Ajepa, chesy. Ha sy ha'ehína upéicharamo sustantivo. Tero. Péicha jahechakuaahína ko ñeñoju oguerekoha IPG ha'éva mokõi. Tiene dos partes. Sujeto, predicado. Dentro del sujeto puedo analizar palabra por palabra como que está actuando. En este caso, chesy está actuando como adjetivo posesivo. Che, mi mamá, mi sustantivo, tero, ¿sí? Y luego vemos ojo, que es ñe'ẽtéva, verbo, la acción, y kokuépe es el tero, sustantivo. Péicha upéicharamo rejapótahína ko he'ihápe ahesa'ỹjo ko'ã ñe'ẽjoaju. Ha pépe oĩ he'íva péicha kalaíto oma'ẽ hapicháre. Vas a analizar de esa manera. Mbo'ehára sapy'ánte ipochy. Siguiente página. He'i mo'õpa oiko ojemombe'úva mombe'u pyrusúpe. Allí vas a explicar con tus propias palabras en qué ambiente te parece que se desarrolla esta novela. Entonces podés investigar un poquito sobre esta novela, que vuelvo a repetir, tiene 18 capítulos, que inclusive podés leer para que puedas interiorizarte un poquito porque es una novela paraguaya. Y vas a escribir ahí, con tus propias palabras entonces. Y el ejercicio 13 dice, Jae, Cheremimo A, Ñemboyaru, Oyeyapo Bambueta Pichare, Gete, Jajaanga, Tera Jecore, Jamba, Erepa y Catuopa. Allí vas a escribir un poco tu opinión acerca de las burlas o bromas que se le hacen a las personas. Si es correcto, ¿por qué? Si es incorrecto, ¿por qué también? Entonces vas a explayarte un poquito ahí desde tu punto de vista, si es correcto o no. Y el por qué. Hay que ampliar un poquito la explicación. Hasta ahí es la tarea de hoy. Ani que enderezará ir yapo va en Haner en Viapo. Hoy vagina página 52, Wibe 56 PB. Have ir en Monguaje va en Aja y Areite pener en Viapo y Catojanguaisha a Moneiner en Viapo. No te olvides de entregar entonces en el tiempo establecido tu tarea y bien completito. Ya yo ya estaba coyetente.